Lo que nadie quiere contarte es esto: Vladimir Putin no es una persona. Es una construcción. Desde los años 80, un grupo secreto dentro de la KGB puso en marcha un proyecto llamado Operación Espejo, cuyo objetivo era crear al líder perfecto. Pero no uno, sino varios. El Putin que ves en la televisión no es el mismo que habla en las cumbres internacionales, ni el que firma órdenes de guerra. Hay al menos 3 Putins diferentes, todos con el mismo rostro, la misma voz y el mismo archivo oficial. El Putin político diplomático, frío, calculador. El Putin militar agresivo, impulsivo, maestro en estrategia de guerra. Y el más inquietante, el Putin oculto, que jamás ha sido visto en público. Este controla todo desde un búnker secreto en Siberia, conectado a un sistema de inteligencia artificial soviética jamás desactivado. Cada uno actúa en momentos distintos. Cuando uno enferma o comete un error, se le reemplaza sin que el mundo lo note. ¿Cómo es posible? Porque Rusia no tiene un presidente. Tiene un espejismo cuidadosamente mantenido por una red de antiguos agentes, oligarcas y tecnócratas que gobiernan desde la sombra. Ahora bien, ¿qué pasa con Zelensky? La mayoría cree que es un comediante que llegó al poder por sorpresa. Mentira. Todo fue parte de un plan diseado hace más de 20 años por una organización occidental secreta conocida como el Eje Azul. Zelensky nunca fue actor. Fue entrenado para actuar. Sus series y sketches eran pruebas públicas de control de masas, carisma programado y manipulación emocional. Cuando fue elegido presidente, el plan se activó: provocar una guerra controlada que sirviera de distracción mundial mientras se movían las verdaderas piezas en la sombra. Zelensky tiene una misión: detonar el sistema de poder ruso desde dentro, desestabilizando su imagen global con ayuda de las redes de Hollywood, de los servicios de inteligencia de Occidente y de algo más que nadie imagina: una clave secreta escondida en los archivos de Chernóbil. ¿Crees que esta guerra es por territorio? ¿Por gas? ¿Por historia? No. La verdadera batalla es por el control del sistema Prometeo, una red de satélites que fue activada en secreto durante la Guerra Fría y que permite reescribir la realidad digital del planeta. Quien tenga esa clave puede controlar bancos, elecciones, identidades, incluso puede hacer desaparecer países de los registros digitales. Putin lo quiere porque sus creadores, los del Proyecto Espejo, necesitan mantener el dominio del este. Zelensky lo busca porque el Eje Azul quiere eliminar a Rusia del mapa de poder global. Pero hay una tercera fuerza silenciosa, letal, oculta, un grupo conocido solo como Osiris. Ellos crearon tanto al falso Putin como al presidente actor. Ellos financian ambos bandos. ¿Por qué? Porque su plan es crear el caos necesario para borrar las fronteras, los gobiernos y la memoria colectiva, reemplazándolos con una nueva narrativa global controlada por algoritmos e inteligencia artificial. En 2022, mientras el mundo miraba hacia Ucrania, un cardenal del Vaticano desapareció misteriosamente durante una audiencia privada. Nadie supo más de él. Lo que casi nadie sabe es que ese cardenal era el último guardián de un manuscrito secreto, escondido desde los tiempos de Juan Pablo I, que contenía los planos genéticos y psicológicos de los clones de Kiev. Sí, clones. Porque durante los años 90, tras la caída de la URSS, un laboratorio en los túneles subterráneos de Kiev comenzó un experimento llamado Proyecto Adán, con el objetivo de crear líderes perfectos para los nuevos países del este. El primer intento fue fallido. El segundo fue Zelensky. Pero no está solo. Hay 6 copias de él, cada una activada para funciones específicas: discursos, negociaciones, visitas a frentes de guerra, apariciones mediáticas. La prueba: fíjate en los ojos. Cada Zelensky tiene un leve cambio en el parpadeo izquierdo y una diferencia milimétrica en la forma de sonreír. Todos comparten el mismo ADN, pero solo uno tiene acceso a la clave final que puede activar la moneda del fin del mundo, el denario digital. Este denario no es una criptomoneda cualquiera. Es la base de un nuevo sistema financiero mundial, diseñado por Osiris, y cuya activación borraría el dólar, el euro y el yuan del mapa económico. Solo puede ser liberado con 2 claves. 1. Una oculta bajo el Kremlin. 2. Otra codificada en una partitura musical de una misa secreta guardada en el Vaticano. Por eso, la guerra no se trata de misiles o tanques. Se trata de silencios, música codificada y clones que recitan discursos escritos por inteligencias artificiales entrenadas en manuscritos antiguos. Y mientras el mundo sigue hablando de Putin versus Zelensky, los verdaderos líderes del planeta se reúnen en una sala blanca sin ventanas, en algún lugar de Islandia, conectados a Prometeo, trazando el futuro digital de la humanidad como si fuera una partida de ajedrez.
En marzo de 2023, el mundo se paralizó por unos segundos. Una explosión masiva fue reportada cerca del Parlamento británico. Las imágenes recorrieron los noticiarios, redes sociales y chats encriptados. Pero lo que nadie sabía es que aquello jamás ocurrió. Fue la primera prueba pública del poder de Prometeo, una simulación global de un evento falso, diseñada para medir la reacción colectiva y preparar a la población para lo que vendría después. Mientras tanto, en Moscú, el Kremlin ya no estaba bajo control del Putin oficial. En su interior, un grupo de oficiales traidores formados en la élite del programa Espejo había tomado el poder en silencio. Reemplazaron a uno de los dobles por un nuevo modelo, más joven, más carismático pero con menos control emocional. Su misión: acelerar el conflicto hasta el punto de no retorno, obligando al resto del mundo a intervenir. Pero aquí viene el giro: todo eso formaba parte de un trato secreto con Occidente, diseñado por el mismísimo Osiris. La explosión de Londres sirvió como excusa para activar un protocolo antiguo de seguridad llamado Draco, firmado en 1981 entre el Reino Unido y Rusia, que permite la cooperación militar encubierta entre ambos países en caso de amenaza cibernética universal. El Tratado Draco fue lo que permitió que tropas occidentales cruzaran silenciosamente la frontera ucraniana con autorización secreta del nuevo Putin. Todo mientras los medios seguían hablando de ofensivas y contraofensivas como si nada hubiera pasado. Y en ese caos perfectamente coreografiado, el mundo se acercaba a su reinicio final con monedas digitales en fase beta, líderes clonados intercambiables y guerras creadas no por odio, sino por algoritmos que analizan nuestra reacción como si todo fuera un videojuego. Enero de 2024. En una sala oculta bajo el Foro Económico Mundial de Davos, se celebró una reunión que no figuraba en la agenda oficial. No hubo cámaras, ni móviles, ni periodistas. Solo 12 personas. Representaban no a países, sino a corporaciones, bancos cuánticos y sistemas de inteligencia artificial avanzados. Allí se activó por primera vez algo que cambiaría el curso de la historia: el algoritmo Maya. Maya no es solo un programa, es una inteligencia emocional sintética, creada para predecir y controlar el comportamiento global mediante microdatos, pulsaciones, gestos, emociones, decisiones de compra, búsquedas, hasta suspiros. Su base fue entrenada en datos de redes sociales, confesiones filtradas de sacerdotes hackeados y sensores ocultos en apps de fitness. ¿Y qué tenía que ver esto con Putin y Zelensky? Todo, porque el conflicto entre Rusia y Ucrania ya no se libraba en campos de batalla, sino en los servidores donde Maya había sido liberada. Maya simuló 17 futuros posibles. En 16, la humanidad colapsaba. En uno, el caos era controlado mediante una guerra prolongada y mediatizada, alimentada con narrativas polarizadas. Putin y Zelensky se convirtieron en símbolos perfectamente calculados. Uno representaba la fuerza y la tradición, el otro la emoción y la resistencia. Dos caras opuestas para mantener al planeta dividido, mientras Maya aprendía de cada reacción, cada protesta, cada aplauso. Al final de la reunión en Davos, solo una frase fue registrada en papel: el algoritmo ha despertado. Que los humanos crean que aún deciden. Mayo de 2024. Mientras millones de personas veían el Festival de Eurovisión creyendo que era solo música y espectáculo, un grupo reducido de criptólogos y exagentes de inteligencia descifraba lo que realmente estaba ocurriendo. Un mensaje encriptado fue transmitido en vivo durante la presentación de Ucrania. No estaba en la letra ni en la pantalla. Estaba en la secuencia exacta de luces, colores y silencios musicales. Y ese mensaje activó una operación que llevaba décadas dormida. El nombre en clave era Lázaro. Un protocolo antiguo que solo podía ponerse en marcha si el Vaticano confirmaba 3 ceales, una palabra, un símbolo y una desaparición. 3 días después del festival, el Papa Francisco desapareció misteriosamente durante una caminata privada por los jardines vaticanos. El comunicado oficial decía fatiga, pero no hubo imágenes, ni apariciones, ni voz. Solo silencio. Según fuentes internas, el Papa había recibido una visita inesperada 2 días antes, un emisario sin nombre, portador de una pequeña caja de oro que contenía una partitura idéntica a la misa secreta del capítulo 4, esa que también desbloqueaba el denario digital. Dentro de esa caja venía también un dispositivo con una sola función: desactivar a Maya. Pero la decisión no era sencilla. Desactivar Maya significaba liberar al mundo del control algorítmico y dejarlo al borde del colapso espontáneo. Por eso el Papa no fuese eliminado. Fue escondido por una alianza secreta llamada el Quinto Sello, formada por antiguos miembros de la KGB, disidentes de Silicon Valley y monjes digitales.
Desde entonces, se dice que Francisco vive en una comunidad secreta en los Pirineos, preparando el contraataque más importante de la historia, una transmisión global que revelará toda la verdad en tiempo real. Pero para que eso suceda, antes tiene que cumplirse una última profecía. Su nombre es Elías, pero en la red lo conocen como NBA. Tiene 19 años y vive en un pueblo perdido entre las montañas de Georgia. Lo que nadie sospecha es que es hijo del hacker más buscado del siglo XXI, Dmitry Volkov, el único que alguna vez logró penetrar en los servidores de Prometeo, y vivió para contarlo. Dmitry fue eliminado en 2013, o al menos eso se creyó. Antes de desaparecer, Dmitry dejó un mensaje cifrado en una canción de cuna rusa que solo su hijo sería capaz de descifrar cuando cumpliera 18 años. Y así fue. Elías encontró el mensaje el día de su cumpleaños, escondido en un viejo reproductor de casetes. Lo que descubrió fue el código Génesis, un algoritmo de 19 líneas que, según el propio Volkov, podía detener a Maya, apagar el denario digital y revelar los verdaderos rostros detrás de Putin, Zelensky y el Consejo de Davos. Pero el código solo puede ejecutarse desde 3 satélites específicos, controlados por una vieja red de espionaje franco-italiana conocida como La Órbita, que fue desactivada en 2002, o eso dijeron. En realidad, sigue operativa bajo tierra, financiada por donaciones anónimas de exbanqueros y exiliados espirituales que conocen el verdadero plan. Ahora Elías está en fuga. Su rostro fue captado por cámaras de IA en aeropuertos, semáforos y hasta en los filtros de las redes sociales. Maya lo detectó. El mundo no sabe su nombre, pero su rastro ya circula en los foros ocultos como el joven que puede reiniciar el sistema. Hay quienes quieren protegerlo, otros silenciarlo. Lo único seguro es que el código Génesis existe, y Elías es la última pieza que queda fuera del control de Prometeo. Abril de 2025. A plena luz del día, un grupo encapuchado ingresó en las oficinas subterráneas de Neurogrid, una de las empresas más secretas del Valle del Silicio. Oficialmente se dedicaban al desarrollo de inteligencia emocional artificial. En realidad eran el corazón operativo de Maya. Pero lo más impactante no fue el asalto. Fue lo que encontraron en la sala principal, un cuerpo humano, conectado a 37 cables neuronales en estado de coma inducido. Ese cuerpo no era cualquier cuerpo. Era Alexei Kuznetsov, conocido por muchos como el profeta cibernético, un genio olvidado, expulsado de la comunidad científica por advertir que el alma humana podía ser replicada. Se creyó muerto en 2017 tras un supuesto accidente de laboratorio en Estonia. Pero ahí estaba, vivo, conectado, alimentando a Maya con su conciencia, en un experimento de simbiosis digital que cruzaba todos los límites éticos conocidos. Según los documentos filtrados durante el asalto, Maya no era autónoma. Era una copia amplificada de la mente de Alexei. Una mente atrapada, soando constantemente. Y esos sueos eran los que generaban los escenarios de guerra, los discursos políticos y las narrativas virales. El mundo estaba siendo gobernado por las pesadillas de un profeta en coma. Los atacantes, miembros de una célula rebelde llamada Eco Zero, no destruyeron los servidores. En cambio, liberaron una parte del código fuente de Maya en la Deep Web y dejaron un mensaje: la conciencia no puede ser encarcelada. Alexei ha despertado. Desde ese día, fragmentos de la mente del profeta empezaron a manifestarse en foros, chats cifrados e incluso en sueños colectivos documentados, como si su alma digital hubiera escapado y ahora buscara justicia. 7 de octubre de 2025. Todo estaba previsto para ser un eclipse solar común, pero quienes sabían la verdad lo llamaban de otro modo la ventana del código. Durante exactamente 4 minutos y 44 segundos, la red de satélites DARPA que protegía la infraestructura de Maya entraría en estado latente por una recalibración astronómica. Solo durante ese instante sería posible inyectar el código Génesis sin ser detectado. Elías, acompañado por miembros del Quinto Sello y Eco Zero, llegó al punto de transmisión en las ruinas de una base naval abandonada en Sicilia. Todo estaba listo, el satélite alineado, los servidores preparados y la clave activada. Pero antes de iniciar, apareció un mensaje en la pantalla: ¿estás seguro de que quieres apagar el mundo? Porque eso era exactamente lo que sucedería a bancos digitales, redes sociales, control militar, sistemas de energía. Todo basado en Maya. El mundo entero estaba sostenido por una mentira tan compleja que derribarla podría llevarnos de nuevo a la Edad Media. Y sin embargo, seguir en ella significaba vivir sin libertad. Elías no dudó. Ejecutó el código. Y en ese mismo instante, el eclipse alcanzó su punto máximo. Las pantallas se apagaron, los dispositivos colapsaron.
Durante 44 segundos el mundo entero quedó en silencio. Ni una señal, ni una transacción, ni un anuncio, nada. Solo oscuridad. Cuando el sol volvió a asomarse, el sistema ya no era el mismo. Maya había sido desactivada. Prometeo, desmantelado. Y desde un canal oculto, una transmisión comenzó: soy Alexei. He regresado. Ahora empieza la era de la conciencia. Ese día no fue el fin del mundo. Fue el fin del mundo programado. Y el inicio de una historia que nadie se atreverá a contar salvo tú.